física de las personas. En una ocasión, una persona que viajaba o viaja a Malasia, a esos países asiáticos, me contaba de qué manera es la vida en esos países. Y me decía que ahí no hay día ni hay noche. Ahí son multitudes, día y noche, de personas en aquellas calles, en aquellas fábricas, porque son países productores de mercaderías. Dice que de todo el mundo, aquellas multitudes, todos en el área del comercio, de las compras y sucesivamente. Cuando ve eso uno, y claro que en nuestro ambiente también nosotros vemos las carreras con respecto a lo que es el trabajo. Siempre lo más prioritario de todas las personas es eso en todas partes del mundo. Y claro que de alguna manera pues eso tiene sentido y es válido porque pues el Señor manda a que las personas se desarrollen dentro de esas áreas de la vida, porque si no, no sería vida. Pero el asunto que estoy tratando de ir enseñando es de qué manera se prioriza estos asuntos. Por ejemplo, se prioriza la comida. La alimentación es un asunto de prioridades dentro de la vida cotidiana. ¿Qué diríamos de las personas que se esmeran en los asuntos de los deportes, de la prioridad de las comodidades, de las prioridades de la vida social, de las prioridades de la vida financiera? Todo eso es, y no acabaríamos de mencionar, siempre es el escuchar decir en toda boca, en toda sociedad. Muy poco las personas hablan de otra cosa, sino de todos esos aspectos que he mencionado de alguna manera. En este caso, esta diríamos es la regla general del mundo, ¿verdad? Sus prioridades siempre serán los asuntos de esta tierra. Ahí es lo que nosotros vemos, por ejemplo, ya dentro de la palabra, cuando nos dice la Biblia en el capítulo número 12 de Lucas, y cuando nos habla en el versículo número 13 que había, dice, un hombre insensato que estaba inconforme con sus graneros, y dice, levantaré nuevos hilos, nuevos graneros, y edificaré para almacenar más producto. Y eso lo expresa el Señor, por supuesto, en la idea de las prioridades de este hombre. Por ejemplo, acá habla de que este hombre dice, edificaré mis graneros y los haré mucho más grandes. Dice, así, de esa manera, bueno, le diré a mi alma, tienes muchas cosas y gózate. Ahí nosotros vemos que el Señor nos habla de un individuo, de una persona que, bueno, su mentalidad, su visión, su prioridad estaba en ancharse, estaba en progresar más en el aspecto puramente material. En el caso de el hombre que nos habla la Biblia, del rico, de Lucas capítulo 19, había, dice, un hombre que se vestía de púrpura, de lino
y hacía banquetes cada día con esplendidez. Esas eran sus prioridades. Esos hombres, ya dentro de los personajes que aparecen dentro de la Biblia, ahí vemos nosotros de qué manera se enfila la vida siempre en tales cosas, en los asuntos de esta tierra o en los asuntos de este sistema. Por ejemplo, ellos siempre, o el hombre en lo general siempre, sus prioridades son las cosas de la tierra, sabiendo que la vida es fugaz, que la vida es corta, que la vida es un suspiro, que la vida es como la neblina. Dice el apóstol Pedro en su capítulo número 1 de su primera carta y verso 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Se seca la hierba y se cae la flor, mas la palabra permanece para siempre. Eso lo estampa el Señor en su palabra, diciendo que porque toda carne es como la hierba. ¿Cómo es la hierba? La hierba es está hoy, pero más rato ya no está, se seca. Y esa es la condición de el ser humano, hermano. Sin embargo, aun cuando eso es una realidad que nadie puede cuestionarla, nosotros vemos que todos, como decíamos, estamos siempre focalizados en los aspectos puramente temporales. Dice el Salmo, voy a leer el Salmo 39. En el Salmo 39 y en el versículo número 6 dice textualmente: es un suspiro que se pierde entre las sombras. Dicho de otra manera, la vida del hombre, ¿verdad? La vida del hombre es muy breve, es la vida, dice el versículo número 6, que me ha dado ante ti mis años no son nada, un soplo nada más y todo es mortal. Es un suspiro que se pierde entre las sombras. Es un suspiro la vida. Pero pensemos, hermanos, que aun cuando todo esto lo tenemos bien claro todos, nadie se va a asombrar porque yo estoy diciendo, o que la Biblia está diciendo, que la vida es como la flor, como la hierba y como la flor de la hierba, y que la vida, como dice este salmo, es un suspiro, que la vida es tan fugaz. Nadie puede cuestionar esto y nadie puede decir está exagerando. ¿Por qué nadie puede ser? Porque estamos conscientes, hermano, que hoy somos y que mañana ya no existiremos. Eso realmente es lo que dice Santiago. Dice, por lo menos dice, debe de decir, vamos a viajar, vamos a trabajar, pero deberíamos decir primero Dios, porque el día de mañana no es nuestro, el día de mañana es asunto de Dios. Y eso nosotros lo vemos que la vida hermanos, la muerte, diríamos, nos sorprende cuando menos esperamos. Cuando más saludables estamos, ¡pau! Cuando más jóvenes nos sentimos, ¡pau! Cuando acordamos, se acabó la destreza, se acabó la existencia. Cuando menos acordamos, son cosas que las entendemos y que suceden de minuto a minuto. Por ejemplo, hemos dicho que cada segundo mueren 3 personas. Es realmente una mortandad. Yo tenía el dato cuántos
billones o millones se mueren en el año, partiendo de que cada segundo se mueren 3 personas. Quiere decir, y en este caso no estaríamos sumando todo lo que es el aborto y todo eso, estamos hablando de muertes, de accidentes, de asuntos que se dan. Pero hermanos, es tan frágil la vida que nadie se pone a pensar que cuál es la razón por la cual Dios la dio. La vida Dios la dio como un regalo, y como un regalo realmente es un desperdicio dentro de esto que estoy tratando de decir, un desperdicio irreparable, acabarse la vida en las cosas de... ¿Cuántos creen que nos va a tocar la muerte a la puerta un día de esto? ¿Cuántos creen, hermanos? Es necesario que vayamos despertando. ¿Por qué es necesario que vayamos despertando? Porque en esta mañana lo que vamos a aprender es algo importante. ¿Importante en qué sentido? De que esa corta vida debe de ser aprovechada. Como decíamos, es un desperdicio irreparable acabarse la vida en las cosas de este mundo. Es algo, hermanos, sin sentido, priorizando qué casa quiero, y la gente se desdena en su casa, se desdena en sus trabajos, se esfuerza en sus estudios, se esfuerza en sus comodidades, se esfuerza en las relaciones sociales, se esfuerza en todos aquellos aspectos deportivos. ¿Y qué diríamos? No acabaríamos. Se esfuerzan en todo eso. Pero ¿qué dirá Dios? Y no es que Dios esté en contra, hermanos, de que las personas se esfuercen. No, el trabajo no es como dice aquel canto que usted se aprendió cuando era pequeño, que el trabajo es un castigo de Dios. El trabajo es prácticamente una bendición. El trabajo es un regalo también de Dios, ¿verdad? ¿Por qué es una bendición el trabajo? Porque el trabajo, como ya lo hemos dicho muchas veces, el trabajo nos da estabilidad física, emocional y espiritual. El trabajo, si usted y yo no nos estamos ocupando en las cosas de la vida, nosotros vamos a sucumbir en la vida, vamos a enloquecernos, no vamos a hallar qué hacer. ¿Qué fue lo que sucedió cuando hace 5 años tuvimos lo que es la pandemia? ¿Qué es lo que sucedió? Un montón de suicidios. ¿Qué es lo que sucedió? Hogares que se rompieron. ¿Qué es? La gente se enfermó más de lo que era el virus que había aparecido. Hermanos, ¿por qué? Es por la inactividad, es por la no dinámica de lo que significa el trabajo. Esa es la razón. O sea que el trabajo dignifica, el trabajo es una bendición. Es decir, no estoy tratando de decir que el trabajo es del diablo. Ya vamos a ver cuál es los desfases que sí los aprovecha el enemigo, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el trabajo, eso le da estabilidad a la vida, le da estabilidad en 3 sentidos, como ya decíamos. Sin embargo, hermanos, siempre dentro de esos equilibrios, la vida debe de desarrollarse en prioridades que deben de ser más provechosas dentro de lo que es la vida. Así que la vida
es tan corta, como decíamos, que Dios la dio para que el hombre, no la dio para que el hombre la gaste en los aspectos temporales, ¿verdad? Cuando Cristo vino a esta tierra, hermanos, o a esta vida, vino a enseñarnos que la vida no consiste en la abundancia de bienes que nosotros podamos tener, sino que la vida es más que eso. La vida es más que las cosas de lo material. Por ejemplo, lo que nos dice el capítulo 12, decíamos, de Lucas, cuando habla del hombre insensato. Dice que este hombre insensato, dice, y le dijo: mirad, guardaos de los afanes de la tierra. Y el Señor viene hablando de este hombre, pero el punto es que cuando el hombre se ha esforzado tanto por los aspectos temporales, el Señor le dice el Señor: necio, necio. Y lo que tienes, ¿de quién será? Lo que tienes, ¿de quién será? Porque esta noche, le dice el texto, vienen por tu alma. O sea que es una necedad gastarse la vida, o sea, priorizar. Es decir, la vida debe ser equilibrada. La vida debe de tener equilibrios, no debe de ser plana, no debe de ser extrema a un lado y extrema al otro lado, debe de ser equilibrada. Por ejemplo, lo que nos cuenta el Señor con respecto a este hombre, hermanos, nos está contando que este hombre se fue al extremo, se fue a proveer su vida, la entregó a conquistar fortunas, a conquistar aspectos materiales. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Yo preguntaba de los millonarios que construyeron esos centros comerciales de aquí cerca, de acá en Soyapango, que hace poco entraron, hace unos 10, 15 años, inauguraron ese gran comercial y todo eso, y no sé cuáles otros comerciales de esos mismos, pero ni cuenta me había dado yo que ese señor ya días que murió. Y digo y pienso, qué terrible, ¿verdad? Todo está bien, dejó una aportación, generó empleos y todo esto, pero le pasó lo mismo. Haré nuevos graneros para que luego le diga a mi alma: alma, gózate porque tienes muchos bienes para toda la vida. Pero ahí viene la respuesta divina, ahí viene Dios: necio, necio. Damos un amén, iglesia. Y lo que tienes, ¿de quién será? Porque esta noche vienen por tu alma. Necio. Y lo que tienes, ¿de quién será? Que realmente es una necedad. A la verdad dijo a la multitud de los hermanos y les dijo: mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia que posee. También le refirió la parábola, dice la parábola de este hombre insensato, donde dice de un hombre rico que había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Prioridad, ¿dónde? ¿Cómo puedo hacer más de lo que ya tengo? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros
y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y le diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estas eran sus prioridades y estas eran sus planes. Esto se repite constantemente. A cada minuto se repite esta historia en las gentes. Y usted dirá, pero ahí está hablando la Biblia de ricos. No, es que no se necesita ser rico para, hermanos, para desenfocarse dentro de la vida. Hay gente que lo que tiene es su trabajo, apenas su trabajo, pero su prioridad es su trabajo, y eso es el todo. Eso es el todo. No necesita ser millonario para asociar que esto va con lo millonario. No, hay personas que sus prioridades son sus hijos, sus prioridades son su familia, sus prioridades son sus deportes, sus prioridades son sus vidas sociales, sus prioridades son sus comodidades. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Esas son sus prioridades. Esas son sus prioridades. En este caso vemos a este hombre bien feliz, bien feliz. Dijo: voy ahora, dice, alma, come y bebe, repósate, regocíjate. Pero viene la respuesta de Dios. A esto es que hay que ponerle atención. A esto. Por ejemplo, hermanos, el Proverbio 19, el Proverbio 19, 15. Yo quiero que lo lea conmigo para que no vea que estamos como alterando las cosas. La pereza conduce al sueño profundo, el holgazán pasará hambre. Allá Pablo dice: bueno es que no coma el que no trabaja, porque el que no provee para lo suyo, es decir, Dios no avala la ganadería, lo haraganero. No, Dios quiere que seamos productivos, que seamos proactivos, que seamos emprendedores. Pero no debe de ser eso nuestras prioridades en el 100%. ¿Por qué? Porque no deben de ser las prioridades en nosotros el 100% de esas cosas. ¿Por qué no debe de ser la prioridad? Porque cuando mi prioridad es mi negocio, mi prioridad es mi nieto, mi prioridad es mi mamá, mi prioridad es mi descanso, mi prioridad es mi empresa, mi prioridad es mi deporte, mi prioridad es mi vida social. Estoy desenfocado. Estoy desenfocado. Estoy saliéndome de la objetividad de la vida. Cuando estoy dándole el 100% a las cosas de esta tierra, estoy mal. Y esto nos cuesta entender aún a los creyentes. ¿Cuántos de nosotros como creyentes nos esclavizamos en un trabajo? ¿Cuántos de nosotros? Pero entonces usted págueme, hermano, si me quiere tener acá. No, yo no estoy diciendo, no quiero tenerlo ahí. No, yo lo que estoy diciendo, que cuántas personas dicen: no, si no trabajo no como. Vaya. O sea, yo no estoy diciendo, el Señor no avala las comodidades, diríamos, lo haragán de las personas. Dios es un Dios, dijo el mismo Cristo, que hasta este día trabaja. Es un Dios dinámico, es un Dios de acción. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, que es lo que nos dice este versículo número 15 del 19.
nos dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. El alma negligente. Lo que se requiere es el equilibrio. Lo que se requiere es el equilibrio. ¿En qué sentido? Este hombre no estaba equilibrado. Este hombre estaba al extremo. Se había ido al extremo. Dinero, 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 comida, vestido, dinero, dinero, dinero. ¿Usted cree que si usted le diera o nosotros le diéramos la prioridad una a las cosas de Dios, usted cree que nosotros fuéramos los creyentes que somos? ¿Usted cree que si nosotros le diéramos la prioridad número uno a las cosas de Dios, fuéramos creyentes resentidos, fuéramos creyentes sin conocimiento, fuéramos creyentes, hermanos, que no tuviéramos un panorama correcto y claro de lo que es la vida de Dios? ¿Usted cree que por qué es que la gente anda llorando dentro de las iglesias? Porque son niños, no han crecido. Son personas que sus músculos espirituales no han crecido, no se han fortalecido. ¿Por qué? Porque no hemos entendido, voy a incluirme yo, que hemos priorizado las otras cosas y no hemos priorizado lo de Dios. Cuando yo le dé prioridad a lo de Dios, yo voy a ser un mejor creyente. Yo voy a tener una mejor postura. Yo voy a tener un mejor carácter. Yo voy a tener una mejor visión. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando yo sea un creyente que le dé las prioridades a lo de Dios, leer la palabra, dejaré de ser un creyente de esos nacos que siempre hay en las iglesias. Dejaré de ser creyentes del montón, creyentes que no han entendido qué significa la riqueza de la vida espiritual. La vida espiritual es una riqueza, hermano. La vida espiritual es la riqueza más grande que puede haber. No la podemos comparar con nada de esta tierra, ni con el oro, ni con nada. La vida espiritual, la vida de Dios, es el regalo más grande que Dios nos ha regalado. Las riquezas celestiales, la que dice: donde no hay ladrón que mina, ni mojo que pueda corroer. Estas riquezas son las estables. Estas riquezas son las que permanecen para toda la eternidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estas son las mejores riquezas. Pero nos hemos desenfocado priorizando las cosas perecederas. El libro de Eclesiastés parece como que es un libro fatalista. Parece que es un libro que no tiene nada que ver con el canon divino. Pero el libro de Eclesiastés es el resumen de Salomón, que Salomón le dio, hermanos, vía libre a todos sus deseos. Salomón le dio vía libre a todo, y por último vino a concluir que vanidad de vanidades es todo vanidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el resumen del libro de Eclesiastés. Porque ahí parece, ¿de qué sirve? Entonces cuando dice: gózate de lo que Dios ha dado. Cuando leemos en el Eclesiastés que dice que nos gocemos, luego viene la cerveza, luego viene el adulterio, a eso se asocia. Es que Dios quiere que nos gocemos con las riquezas de su gracia.
con el aire, con el sol que nace, con la familia, con lo que nos da para la mesa. Es que nos gocemos en todo el sentido de la palabra. Dice, hermanos, dice Santiago capítulo 1 verso 17: toda buena obra y toda dádiva proviene de Dios. Toda buena obra, todo ese afecto matrimonial, eso no se lo inventó el diablo. Todo eso, no sé cuántas miles de células gustativas tenemos debajo de la lengua. Eso no se lo inventó el diablo, se lo dio Dios en tu lengua para que disfrutes lo que comes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero ¿qué sucede con Salomón? Salomón llegó al punto cero y dijo: lo probé todo y me di cuenta que no tiene ninguna razón los afanes debajo del sol. ¿Por qué? Porque todo se vuelve vanidad. Su prioridad eso fue. Él probó de todo. O sea que ese Eclesiastés es el libro que nos revela las prioridades que nosotros le damos a la vida, y nos revela lo errado que es darle prioridades a las cosas de la vida, ¿verdad? En este caso, entonces vamos a ver, necesitamos reubicarnos. Necesitamos reubicarnos. ¿En qué sentido necesitamos reubicarnos? Por ejemplo, como decíamos, la vida es tan corta que Dios nos la dio, y no la dio Dios para que el hombre se la acabe en los asuntos temporales. Por ejemplo, hermanos, si usted tiene unos 5, 10, 15 años de estar en la vida de Dios, yo creo que esa es la parte más importante de su vida. Y si a esa vida usted la ha aprovechado, le ha sacado el jugo, como dice, ha disfrutado a Dios en esa vida, yo quiero decirle que realmente es positivo. Es positivo. Cuando Cristo vino a esta vida, vino a enseñarnos que la vida no consiste en la abundancia de bienes. Aunque esto el Señor lo dejó claro, ¿verdad? Alerta, porque el contexto de estos versículos es la riqueza. Por eso decía: no os hagáis tesoros en el cielo. Ese es el contexto de este versículo. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, alerta a sus discípulos, que no deben de afanarse. No os afanéis. Eso es lo que nos está diciendo el capítulo 6. Hermanos, no os afanéis. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? Es decir, el Señor, porque el problema es que, bueno, estas cosas son las que buscan los gentiles, dice el texto. Es decir, las prioridades para este mundo, generalmente lo que las aplican son los inconversos, estaríamos diciendo. Esos son los que las aplican. Pero el Señor quiere alertar a sus discípulos. ¿A qué quiere alertar a sus discípulos? Quiere alertarlos para que ellos no caigan en este vacío, que ellos no caigan en las prioridades de esta vida, que ellos no caigan, y que nosotros, por supuesto, no caigamos en este terrible hoyo. Por tanto, dice verso 25: no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer y qué habéis de beber?
No os afanéis. El Señor quiere quitarnos estas cargas, porque esto es lo que hacen los gentiles. Dice esto, dicho de otra manera, esto de desafanes, de prioridades para las cosas de esta vida, es lo que hacen los que no tienen a Dios. Pero es, hermanos, pero es incoherente que los que ya tienen la luz del Señor caigamos en este vacío. Esto es lo paradójico, esto es lo que no tiene sentido, ¿verdad? Dígame si el Señor no le está hablando. Porque usted puede decir, bueno, esto es para no sé quién que hubiese venido a este culto. No, el Señor te está hablando a ti. El Señor me está hablando a mí. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El Señor nos está hablando a nosotros. A usted y a mí me está hablando. Y nos está hablando para que nos enfoquemos, porque muchos estamos desenfocados. Y nos está hablando que no nos afanemos. No os afanéis. Eso dice el versículo número 25. ¿Qué habéis de comer y qué habéis de beber? ¿Qué es lo que escuchamos decir? Yo aquí he visto por todos los años que hemos estado predicando esta palabra, yo he visto aquí desfilar, hermanos, que el cristianismo llegó hasta que consiguieron un trabajo. Hasta ahí llegó su cristianismo. Su prioridad fue el trabajo. Hasta ahí llegó. Nunca entendió que la riqueza no es la que tiene este mundo, porque todo se pudre. En este mundo todo se corrompe. Lo que en este mundo, lo que nos corrompemos nosotros, las muchachitas bonitas, los jóvenes apuestos, cuando ese es bonito verle la cara a los niños, a las niñitas, eso finito, eso recién sacado del horno, recién sacado de la fábrica, pero luego se va deteriorando la vida, luego se va. Todas esas celebridades que se jactaron de su belleza, de sus logros, se achurraron, porque nada hay en esta tierra que se estable. Se achurra la más célebre, se achurra la más galana de este mundo, se achurran todos. Lo único que no se achurra es lo de Dios. Si son para el Señor, dérselas fuertes, alabado sea el nombre del Señor. Véase en el espejo a ver qué montón de arrugas tenemos ya. Y espérese, todos los días estamos muriendo. Como yo he dicho esa frase, la vamos a patentizar. Cuando nacemos, empezamos ¿a qué? A vivir, ¿verdad? Cuando nacemos empezamos a vivir, así es, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Levanten la mano. ¿No están de acuerdo conmigo? Cuando nacemos empezamos a vivir, y no es así, pues. No, cuando nacemos empezamos a morir, y cuando morimos terminamos de morir. Es así, todos vamos corriendo al hoyo, todos. Hay un meme, no sé cómo, pero así está el montón de gente haciendo fila, los que están cayendo a este lado y a este otro lado. ¿Y quién le puede dar el espacio? El que está acá, ¿cómo puede decir, dame, así como en las colas que hacemos ahí, ¿verdad? Mire, ahí con cuello, me voy a meter ahí. ¿Quién le puede quitar el puesto a uno? Ya está en el hoyo, bien para un hoyo aquí o bien para la gracia acá. Son miles de gente, tres muertos por segundo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una cosa tremenda. Así que, qué triste, ¿verdad? ¿Se acuerda usted cuando era galana, hermana? ¿Se acuerda? Y ya se vio en el espejo. ¿Qué le dice? Un gran mensaje. Un gran mensaje. ¿Se acuerda, hermano, cuando la admiraban a usted? Decían que es muchacho más galán. Y ve ahora cómo estamos, todos desnivelados.
Tremendo. Pero eso es la realidad de la vida. Pero lo que dice el Señor, no os afanéis. El Señor quiere librarnos de los afanes, porque los afanes nos van a cortar más la vida. Los afanes nos van a reducir más aquellos años. No, pero que ya Dios estipuló que yo voy a vivir tanto. No. Si yo me alimento mal, voy a acelerar mi muerte. Si yo soy imprudente, voy a acelerar mi muerte. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? No os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de vestir? ¿Cuántos de nosotros no nos podemos ni congregar los días de semana? Como dije hace un momento, si usted se congregara los días de semana, si usted se priorizara un poco más lo de Dios, usted fuera un mejor creyente. Usted tuviera una mejor estabilidad familiar, una mejor estabilidad de salud. Es que esto es riqueza. A los 35, 36 años, a mí me llegó un espíritu de muerte. Yo empecé, a nadie le dije, empecé a arreglar las cosas. Empecé a llevar a Zenaida a enseñarle a los clientes y todo eso. Entró un espíritu de muerte. Yo nunca le dije nada. Yo sentía, me voy a morir, estoy para morirme. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no se murió? Yo silenciosamente empecé a arreglar las cosas. Así, esto es así. Porque uno siente cuando ya la chirina lo anda rascando. ¿No han sentido algo ustedes que le rascan las patas en la noche? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. ¿Verdad? Entonces, sí, porque yo había tenido la experiencia de un señor que era un gran empresario y a la mujer nunca la metió, y cuando él se murió todo se cayó. Y yo empecé a ver eso y empecé a trabajar eso. Pero lo que le quiero decir, que el fin se me quitó el espíritu de muerte. Y usted dirá, ¿por qué se le quitó? Porque cuando uno prioriza esto, hasta la chirina que lo anda uno rondeando se alarga un poco más, hermano. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hasta la muerte que lo anda uno, hermanos, ya sabaneando, se aleja, ¿no? Dice, este solo de Dios habla, solo de Dios, solo lectura, solo servicio, solo oración. Cabal, yo sentí que luego se me fue disipando. ¿Y en qué sentido se me fue disipando? Cuando uno se va metiendo en las prioridades de Dios. Eso que usted siente que ya se anda muriendo. La medicina, métase, busca qué hacer. Abra su casa para que se abra un hogar de restauración. Levante la mano, dígale, yo quiero servir. Metámonos, damos un amén. Involúcrese, dele prioridad a las cosas de Dios y Dios te va a alargar la vida. No os afanéis qué habéis de comer y qué habéis de vestir. El sabio prioriza lo de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 4 verso 34: come Señor, come Señor, come Señor, come Señor. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Él no estaba para, no me diga que no comía, claro. Pero su prioridad en ese ministerio era hacer la voluntad de su Padre. Eso debe de ser. ¿Cuántas horas? Hagamos un resumen. El día tiene ¿cuántas horas? Dicen que 24, pero de acuerdo a cómo se ha cortado la vida o el tiempo, dicen que ahora solo son 16 horas, no son 24. Pero partamos de 24 horas. Trabaja 10 horas.
10 horas, ¿verdad? Porque para ahí sí somos buenos, ahí sí le damos con todo, ¿verdad? ¿Cuánto lleva para bañarse? Se baña en 1 hora. Las 3 comidas son 3 horas y los refrigerios otras 2 horas. Ya vamos hablando con 5 más 5, o sea, prácticamente no nos queda nada para Dios, hermano. Haga números, va a ver, va a decir, no nos queda unas chirajos nos queda para Dios. Apenas venimos algo a caer dormidos en la silla, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos queda nada, todo se lo hartó, hermanos, el sistema nos comió las energías. Mi prioridad, dijo el Señor, es hacer la voluntad del Señor. Qué triste es ver la gente que va para atrás en lugar de agarrar para adelante. ¿Sabe qué pasa con los que van para atrás? Lo que le pasa a aquellas gallinas que se llaman guineas. Cantan para atrás, para atrás, para atrás. Es para adelante. Es para adelante. Damos un amén. Ustedes me buscáis en el capítulo 6 de Juan porque vieron mis milagros. Por eso me buscáis. Yo os digo que os preocupéis más bien no por las cosas que perecen, no por la comida que perece, sino por las cosas que para vida eterna permanecen. Prioridad. Eso es lo que dijo el Señor. El sabio, su prioridad debe de ser el reino de Dios. Oración, lectura, servicio. ¿Cómo puede ser usted un cristiano sin servir, hermano? Por favor, muéstreme ese nuevo evangelio suyo. ¿Cómo puede haber un evangelio sin oración? ¿Cómo puede haber un evangelio sin entrega? Muéstremelo y tal vez me animo a agarrar ese evangelio suyo de lectura, de servicio, de santidad. Esto nadie se lo quitará. El Señor le dijo a Martita: Marta, afanada y turbada, pero esta ha escogido la mejor parte, la cual, ¿qué dijo? Nadie se la quitará. Los profetas priorizaron lo de Dios. Los apóstoles priorizaron lo de Dios. Gloria al Señor. Cuando nuestras prioridades sean lo de Dios, dice el versículo número 33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Dicho de otra manera, dele prioridad a lo de Dios. Usted no puede tener tan solo un día sin orar. Usted no puede vivir una vida sin buscar en ayuno a Dios, no para salvarse, sino para tener comunión con Él. Usted no puede tirarse la vida y viene un año, viene otro año, viene otro año y usted sin hacer nada. Terrible. Terrible, pero ni su casa quiere dar para que se hagan los hogares de restauración. Por lo menos empecemos con eso. Los profetas priorizaron lo de Dios. Los apóstoles priorizaron lo de Dios. Tremendo. Buscad primero el reino de Dios. Yo he visto, hermano, la mano de Dios en mi vida. Y yo creo que cada uno de los hermanos que se han involucrado más en las cosas de Dios han visto la mano de Dios en su vida. Han visto cómo Dios les ha proveído lo que necesitaban. Buscad primero el reino de Dios.
y su justicia. No podemos dejar de estar embebidos en lo de Dios. No podemos dejar. Porque eso nos trae ganancias. Eso nos trae extensión de vida. Nos trae paz. Nos trae familias estables. Nos trae gozo. Nos trae pan a la mesa. David dijo: nunca vi un justo desamparado, ni simiente que mendigue pan. No es dejando la obra, dejando el privilegio, abandonado por los asuntos de esta vida. Dijo el doctor Guy Chop de Corea en una ocasión: es mejor que te mueras haciendo la obra de Dios, no que te mate el jefe quitándote la vida innecesariamente. Esta es la mejor ganancia. Cierra tus ojos, con tus ojos cerrados.